Bienvenidos a este episodio de Los Votantes Latinos. En esta segunda entrega llegamos hasta su pantalla desde las dos costas y vamos a hablar de cómo votamos, por qué votamos, cuáles son esos temas que nos apasionan y esos temas que nos enojan, que por cierto hay que decirlo, muchas veces puede ser el mismo tema que nos apasiona y que nos enoja. Que se estén burlando de nosotros los latinos. No justice, no sleep, no justice. En el primer episodio ya tocamos algunos puntos básicos, como la diversidad que hay dentro de la comunidad latina. Y eso se refleja de diferentes formas, múltiples puntos de vista, diferentes credos, muchas experiencias y afinidades distintas que para bien o para mal nos definen como individuos. Y también hablamos de cómo la comunidad latina es joven, es enorme y además no se espera más que siga creciendo. Así que a los políticos más les vale comenzar a escucharlos. Mis padres son cubanos y nicaragüenses. Mi historia comienza en Cuba, emigré a los Estados Unidos con 6 años. Yo vengo de Honduras, emigré aquí a los 15 años. Nací en Venezuela, tengo 20 años, huí de la dictadura y del régimen autoritario de Nicolás Maduro hace 6 años. De Colombia vine aquí a los Estados Unidos en el 2014, tenía 14 años. Yo soy dominicana, vine a este país cuando tenía 12 años. ¿Y te identificas como republicano? Como republicana, sí. Soy republicano. Me identifico hoy orgullosamente como demócrata. Me identifico como bipartisan, no tengo afiliación política. ¿Por qué me identifico como una persona que avanza por el bipartidismo? Pero al final el bipartidismo no está en la boleta este año. Tenemos que elegir entre los republicanos, los demócratas o aquellos que no tienen un partido como Catherine y Daniela. En mi caso creo que el demócrata, porque teníamos que ser contrapoder. Mi historia es una historia que muchos centroamericanos han experimentado, el tener que ser desplazados de su tierra. Me ayuda mucho también a analizar lo que las diferentes políticas y cómo cada, político, cada partido hace que un tema sea blanco y negro, que sea o sí o no. Lo que está pasando con los políticos es que en vez de solucionar nuestras necesidades, están creando esas necesidades. Por ejemplo, ver a un gobernador como el gobernador Ron DeSantis, donde vemos que en vez de solucionar el problema migratorio, lo que hace es que envía migrantes a otra localización que donde predominan son demócratas, no está resolviendo el problema. Lo único que el gobernador DeSantis hizo fue ofrecer transportación voluntariamente y en esas ciudades santuarios los rechazaron. Siendo claros, los intentos de atraer a los votantes latinos hablando solo de su identidad, en lugar de hacer ese trabajo serio de hablar de los temas que nos preocupan, se queda muy corto y además deja espacio para el encasillamiento. Algo que hemos escuchado como periodistas en la calle cuando hablamos con la gente es a los latinos nos ponen todos como si fuéramos un monolito y además siempre nos hablan cuando estamos cerca de elecciones. ¿Por qué no nos hablan durante todo el año, todos los días con un mensaje contundente y directo? Bueno, eso es, lo dijiste perfecto, porque no somos todos iguales y venimos de un montón de países y de verdad que las cosas que nos afectan son las cosas americanas, educación, tu salud, cuánto ganas como maestra o doctora. De verdad que es importante ver y invertir con la gente que están contigo en las buenas y en las malas. Correcto. Y es verdad lo que tú dices, es que los políticos hay que hablar constantemente con la comunidad latina. En cómo los políticos están mejorando el bienestar de la comunidad. Empezaste siendo boxeador. Así es. Ahora, cuando empieza a hacer esto algo más profesional, pues has tenido peleas muy grandes, muy importantes, ¿no? Con Manny Pacquiao. Sí, gracias a Dios he tenido mucho éxito también yo. Ya he logrado ser dos veces campeón mundial, he peleado con Manny Pacquiao y Jim Broner y pues aquí seguimos, ¿no? Este es un sueño que siempre he tenido. ¿Tú crees que la política es como el ring? Pienso que tiene ciertas comparaciones que sí. ¿Por qué te metiste en la política? Por varias razones. Primeramente, yo nunca soy la persona que se queja. Yo más bien tomo acción y digo, ok, ¿cómo le podemos hacer para arreglar esta situación? Y yo dije, pues para poder arreglar y tener una voz en la comunidad,
pues tengo que estar en una posición donde puedo representar a la gente. ¿A quién admiras tú? Admiro mucho a Ronald Reagan. Acuérdense que Ronald Reagan fue el presidente que ayudó la forma migratoria. Entonces lo respeto mucho por eso. Ahora, empezaste siendo demócrata, Reagan es un expresidente republicano y ahora tú también eres republicano. Sí. ¿Por qué? Porque yo analicé dónde estaba sentado, porque mi familia siempre votaba demócrata y yo quería ser, pero ¿por qué yo voto demócrata? El republicano apoya small businesses, los negocios chicos, familiares, oportunidades, ¿verdad? Y también apoyamos una buena fuerza policial para tener seguridad en nuestras calles, para nuestros hijos. ¿Y te gusta en lo que se ha convertido el Partido Republicano con el liderazgo que tiene ahora? Buena pregunta, Julio. Yo pienso que necesitamos más gente de mucha diversidad y para que cada comunidad tenga su voz. Se habla tanto de la narrativa de que los demócratas están perdiendo todos estos votantes latinos y todos están yendo al Partido Republicano. Creo que el problema más grande es todos los millones de latinos que no van a ir a votar, que van a decir, ¿para qué? Si a mí no me incluyen, vienen a buscar mi voto y entonces no resuelven nada para mí. Ellos creen que haciendo un spot en español... O tienes un anuncio y ya. Lo consiguieron. ¿No? Yo también creo que la mayoría de los votantes jóvenes y también los latinos que se están yendo, no afiliándose a ningún partido y como quiera quieren participar, quieren ser parte del proceso, pero no sienten que ninguno de los dos partidos representa sus intereses. Sí, los políticos tienen que esforzarse mucho más para lograr que los latinos nos comprometamos con ellos de verdad. Y aquí les van algunos consejos muy básicos. Número 1, el acercamiento debe ser constante, no solamente cuando necesitan que nosotros nos movilicemos para que ustedes se beneficien. 2, dejar de lado esas tácticas intimidatorias o de miedo. Y 3, entender los problemas que nos afectan. Esos asuntos, desde nuestro punto de vista, se ven de una forma muy distinta. Las personas piensan que el control de las armas va a solucionar los problemas. No lo va a hacer porque un criminal no va a pedir permiso. ¿Cuál es la solución? Sí hay restricciones donde creo que también debemos de invertir en la salud mental. Muchas personas desafortunadamente son asesinadas por cuchillos, por gente que usan las manos de ellos mismos. Entonces no va a ser la solución. ¿Estás de acuerdo con que se mantengan las armas de asalto? Sí, yo creo que sí. Es que también para definir... Las armas largas de asalto automáticas, ¿para qué se utilizan? Matan tantas personas, no digamos ni niños, sino tantas personas en un segundo. Con un cuchillo una persona no puede entrar a una escuela a asesinar tanta gente. No, para en mí es minutos. absurdo como que comparar la muerte de una persona que muere a cuchilladas a una persona con rifle de asalto. Yo soy un gun owner, yo tengo armas. Sé el proceso de cómo saqué la licencia, que es lo más fácil de todo. Me quedé sorprendida como ni siquiera te hacen ni una sola pregunta de salud mental. Es más fácil que sacar una licencia de conducir. Totalmente. ¿Cómo afecta el crimen a las comunidades latinas en Estados Unidos? Es un tema importante que puede hacer que un votante latino tome una decisión a partir de su posición ante el crimen. Lo pregunto porque en algunas comunidades los latinos y los afroamericanos son víctimas con más frecuencia de ataques de violencia. Y yo creo que aquí también en particular en Miami, ¿no? Que hay tantos latinos que no nacieron aquí, que son de países donde sí la seguridad y el crimen son problemas del día a día, y yo creo que sí hay la gente siempre está como súper pendiente que el crimen es un problema que hay que atacar ahora, porque si no lo atacamos ahora, pues mira en lo que se va a convertir. Ahora el problema que hemos visto es que en casi todas, la verdad, cuando estoy pensando de los anuncios que vemos de los republicanos, es hablando del crimen, o sea, creando más miedo, más temor al crimen, y creo que eso está contribuyendo en parte a la ansiedad que muchos votantes están sintiendo. Pero creo que la violencia con armas particularmente y la discusión de la regulación de armas, estuvimos en Uvalde y vimos lo que pasó en Uvalde. Creo que el efecto de Uvalde, eso tiene que ver con las elecciones de medio término, porque en las elecciones de medio término se escogen, como todos los que nos están viendo lo saben, quienes van a discutir la agenda legislativa en ese sentido. Pero parece que en esta elección sí hay temas que nos unen, y el primero de ellos diría yo que es la economía, ¿no?
la inflación? Bueno, cuando hablamos de la economía siempre se hace como la teoría económica y todo, pero cuando estoy hablando con votantes del día a día es los precios, cuánto está el galón de leche, cuánto cuesta la gasolina, o sea, es la conversación que se habla mucho. Distintas personas tienen distintas razones por las que piensan que han subido los precios, pero con quien sea que hablas están hablando de cómo han subido los precios y los precios de la vivienda, todo. Y siempre queremos encontrar un culpable, ¿no, Nacho? Ese es un punto que a mí me fascina de todo esto. No sé ustedes qué piensen. La economía. ¿Qué narrativa va a tener en el condado, en el estado, estos competidores sobre el responsable de lo que están pasando en nuestras comunidades? ¿Quién es el responsable de la subida de la gasolina? Quiero un nombre, porque entonces a ese nombre le voy a sacar todo el jugo posible para aprovecharme, ¿no? Con mi narrativa. Lo que me importa es convencer a la gente, convencer a los votantes latinos para entonces ganar esta batalla de narrativas y conseguir un responsable de todo esto. Aquí les va un dato interesante. Los latinos en Estados Unidos representan un mercado mayor al de economías enteras como Canadá o Corea del Sur. Y esto es porque hemos tenido progreso en los ingresos que recibimos, porque tenemos mayor participación en el mercado laboral y también en nuestro nivel educativo. Pero aunque el progreso es notable, tenemos que reconocer que los latinos en Estados Unidos todavía sufren brechas sustanciales en estas dos áreas, nivel de ingresos y nivel de estudios. Así que cuando simultáneamente todo el país se vio golpeado por la inflación, por el precio de la gasolina, pues digamos que el impacto no fue igual para todos. Tenemos 60,000 miembros en nuestra unión. ¿Y qué porcentaje son latinos? Tenemos la mayoría, tenemos un 55% de latinos. ¿Cuáles son las prioridades a la hora de votar? Tenemos varias. Hay personas que no pueden pagar sus rentas ahorita. Tenemos también el problema de la inflación. Los gastos han subido enormemente y tenemos, no sé si ustedes sepan, pero Las Vegas se cerró por completo por 2 meses y hoy, después de eso, todavía nosotros tenemos 10,000 trabajadores que no han regresado a sus trabajos hasta el día de hoy. ¿Tú crees que la situación económica actual, lo que me estás diciendo de la inflación, el costo de vida, la renta, va a afectar a los votantes a la hora de ir a las urnas? Definitivamente. Pausar la economía durante mucho tiempo afecta a un país. Entonces, si tu estado, si tu país te dice no debes tener dinero, no debes trabajar, eso empeora la situación. ¿Crees tú que es mejor no tener inflación y mandar soldados americanos a Ucrania y que pierdan la vida por lo que sucede actualmente? Yo creo que es muy importante entender la soberanía de un país. Entonces, es como, no tiene sentido por qué hay que sacrificar nuestros personas, nuestro budget para ayudar a otro país, la frontera de otro país y no ayudar a esta frontera. Sabes que estamos estamos en una posible guerra mundial que estamos tratando de evitar, ¿no? Y si tenemos opción de elegir, vamos como el mejor país del prójimo, ayudar al prójimo como la Biblia nos dice, ¿verdad? Entre enviar dinero y ayuda en armas o enviar a nuestro ejército, prefiero el dinero, ¿no? Mi hermano está en el Army, yo no quisiera que me lo manden allá, ¿verdad? Bueno, con el tema de la inflación, yo creo que lo que es sumamente importante de notar es que cuando el dinero es para aliviar la deuda estudiantil, cuando es para los pobres, para construir carreteras, edificios, becas escolares, no hay dinero. Pero cuando es para las grandes corporaciones, el 1% de este país, para sacar a Wall Street de sus propios problemas, el Partido Republicano nunca le falta el dinero y la pluma presidencial está lista para firmar ese presupuesto. Los académicos toman una idea sencilla y la complican, y los artistas una idea complicada la hacen sencilla. ¿Por qué te parece que una caricatura es el medio correcto para mandar un mensaje, expresar una opinión? Es el método más sencillo para comunicar una idea compleja. Ya. Esta, la gasolina que está en la mente de todos, ¿eh? Oh, sí. Este es Eddie, de La Cucaracha, de mi tira cómica. Lo dibujé aquí, triste, los diferentes niveles de gasolina, ¿verdad? Regular, Plus, Premium tiene el símbolo de infinidad.
y un botón para el precio de mañana que doble infinidad, que no nomás sigue. O sea, caro, muy caro e infinito. ¿Cuáles son los temas más importantes, te parece, de cara a las elecciones de noviembre? Bueno, a mí no me cae bien cómo los políticos usan a los inmigrantes. Yo sé que la economía es importante también, pero para mí estos derechos de inmigrantes, de mujeres, el aborto, para mí esos son los temas más importantes. Temas como la economía, el crimen, la seguridad, son temas que motivan a los votantes. Pero en este 2022 hay otros temas que también son importantes, que tradicionalmente se consideran guerra de culturas. Por ejemplo, el plan de estudios escolares o los derechos de la comunidad LGBTQ. En una encuesta reciente de Telemundo y NBC News le preguntamos a un grupo de votantes latinos cuál es ese único tema que definitivamente les haría votar a favor o en contra de un candidato. Y al que le dieron más importancia fue al aborto. ¿Les alcanza a los demócratas argumentando a favor de los derechos reproductivos contra ese argumento económico de los republicanos? Definitivamente los ha ayudado en estas elecciones. Lo vimos en los meses después de la decisión, en lo inmediato, que tenían algo más con que hacer campaña. Ahora, la parte difícil para los demócratas es que algunos están diciendo que están enfatizándose demasiado en ese tema y diciendo, ok, pero tienen que ponerle atención a todos los otros temas porque los republicanos están hablando de economía, de crimen, de inmigración. No puedes nada más decir, vamos a hablar de aborto, del tema de derechos reproductivos todo el tiempo. Y no todas las mujeres quieren hablar de eso. Y no todas las mujeres están de acuerdo con eso. Por más que las encuestadoras o las casas que se dedican a estudiar opinión quieran saber qué están pensando las mujeres son respetuosas de su intimidad y no necesariamente tienen que compartirlo. Incluso la sociedad en general. ¿Qué opinas tú del aborto? Híjole, pues yo no quiero opinar porque no sé cómo va a reaccionar mi vecino en un momento en el que parece que la mitad del país está en contra de la otra mitad del país y lo que yo piense pone en riesgo mi integridad, mi propiedad y mi familia. A ver, polémica que divide la ley Don't Say Gay en Florida. Sí, interesante. O sea, el nombre de la legislación en realidad es el Parental Rights in Education, pero obviamente las personas que lo critican, los demócratas que no están de acuerdo, le dicen el Don't Say Gay, porque en realidad lo que hace es que prohíbe las discusiones sobre la orientación sexual y temas de identidad de género en los grados de kinder a tercer grado, pero lo que también dice la ley es que cualquier conversación inapropiada o instrucción inapropiada para la edad de los estudiantes se prohíbe de ahí a 12º grado, ¿no? Entonces el lenguaje ha sido tan vago, ¿no? tan escueto que no se sabe exactamente cómo es que esa ley se supone que se aplique. Entonces son unos temas que para los republicanos han sido sus prioridades, pero para los demócratas sienten que están creando un ambiente donde la educación pública también se está viendo afectada y los maestros tienen más miedo de enseñar y los estudiantes tienen más miedo o sea, si se identifican con alguna orientación sexual, que quieren hablar con un maestro o algo, pues sienten miedo también de poder hablar de eso. ¿Quiénes de ustedes consideran que la religión se debería mezclar con la política? Yo podría decir que es importante reflejar los valores que uno tiene en el ámbito público. Si tú como una persona de fe crees que es bueno ayudar al prójimo, entonces debes seleccionar a líderes que reflejen esos valores. Creo que es muy ignorante decir que la religión y la política no se unen porque una persona que tenga fe va a votar y cuando vote va a reflejar su fe. Creo que es un balance delicado porque obviamente, como dijo Amber, yo como cristiano, muchas personas piensan que los demócratas no son religiosos, pero hay muchos demócratas de fe, no los ves en las redes sociales, pero es una realidad. Yo soy diácono ordenado de la iglesia presbiteriana, me considero evangélico, progresista y demócrata, y cuando yo voy a votar, yo voto para erradicar la pobreza, porque ese mensaje de Cristo resuena en mi identidad política. Correcto. Pero también creo que hay un punto en donde termina mi libertad religiosa y empieza la libertad de otra persona, y creo que esos son los principios clásicos liberales que han hecho este gran país un país de fe, porque aquí no se impone la religión, se escoge la fe. No me parecería que en ese país, con todo lo que critican los estados islámicos, nosotros estamos tomando decisiones como el aborto o mil y otras cosas, libertad de sexualidad, basado en la Biblia. Aún
así cuando no es el único libro sagrado? Uno de los temas más polémicos de estas elecciones es el tema del aborto. ¿Tú tienes una posición? Por supuesto, soy pro aborto porque soy mujer y porque yo confío en las mujeres del mundo en tomar decisiones que sean las correctas para su propio cuerpo. Entonces me parece terrible y tristísimo que estemos regresando a no sé qué era, ¿no? Parece, y luego aquí en Estados Unidos, donde se supone que es the land of the freedom, ¿en dónde está esa libertad, no? Estamos regresando a unos lugares que son muy locos y muy tristes, y hay que levantar la voz. El control de un partido o del otro en el Congreso puede definir si algunos derechos, como el matrimonio igualitario o los derechos reproductivos, se deciden a nivel federal. Pero por ahora, algunos de esos derechos se están definiendo a nivel estatal. Y por eso, las carreras a gobernador son tan importantes. Otro motivo, la certificación de elecciones. Y es que lo que suceda en este 2022 puede ser un catalizador para el 2024. Y varios de los aspirantes republicanos fueron respaldados, aquí se lo comentamos, por el expresidente Donald Trump y se impusieron en esta contienda. La mayoría de los candidatos republicanos que fueron respaldados por Donald Trump han derrotado a los otros candidatos republicanos que buscaban un puesto en las elecciones. Todos ellos son negacionistas de lo que sucedió en las elecciones del 2020. Dicen que Biden no ganó, que Donald Trump fue el que ganó esas elecciones. Para las decenas de millones de votantes latinos que tienen la capacidad de hacer escuchar las voces de nuestras comunidades, les pedimos, planifica tu voto. Somos el 20% de la población en Estados Unidos, representamos una cuarta parte de la juventud en el país y además somos responsables de la mitad del crecimiento a nivel nacional. Somos el futuro, así que hay que hacernos sentir. Vota. Nos vemos en la noche de las elecciones. ¿Ya? ¿Quedó? Queda.